Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Comienza Asturias al Día en este martes 1 de octubre. Hoy me acompañan en el estudio personas relacionadas con el mundo de la enfermería en Asturias. Está Sara Canga, que es enfermera residente, R2 de salud mental, luego lo aclaramos. También está con nosotros Esteban Gómez Suárez, que es presidente del Colegio Oficial de Enfermería del Principado de Asturias, David González, profesor titular de la Facultad de Enfermería de Gijón, José Eloy García, que es enfermero especialista de salud mental en el SESPA, y Alicia Méndez, que es enfermera y que está preparando su tesis doctoral en la Universidad de Zaragoza. Creo que su tesis tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy aquí en el programa, que tiene que ver con la formación en enfermería. Seguro que conocen más de un caso de alguna persona que haya querido estudiar enfermería y que no lo pueda hacer en Asturias, que haya tenido que salir de nuestra comunidad. Incluso seguramente conocerán casos de personas que han venido de otras comunidades a estudiar aquí. Hoy queremos abordar el proceso del acceso a los estudios de enfermería, cómo se desarrollan estos estudios, cómo se preparan nuestras enfermeras, nuestros enfermeros para atender cuestiones como la salud mental. Por ejemplo, por ahí van a ir los tiros del programa de hoy, del programa Asturias al Día en este martes 1 de octubre. Asturias al Día, con Roberto Pato. Ya saben, con Amor Argüelles en la realización técnica, en el control de sonido, saludamos hoy a nuestros invitados, a nuestras invitadas. Sara Canga, ¿qué tal, Sara? ¿Cómo estás? Bien. Buenos días. Explícame rápidamente qué es esto de EIR R2 DSM. Vale, yo actualmente estoy haciendo la residencia de salud mental y es una formación especializada que se puede hacer a posterior del grado de enfermería. Y pues actualmente estoy en el segundo año y con la especialidad de salud mental, que es lo que me gusta. Gracias, Sara. Alicia Méndez, ¿qué tal, Alicia? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, hola. Bueno, eres enfermera, estás preparando tu tesis doctoral en la Universidad de Zaragoza. Sí. ¿De qué va? Bueno, en realidad a mí lo que me gusta muchísimo es mi propia profesión, la enfermería. Entonces estoy estudiando la identidad profesional de las enfermeras, el reconocimiento social de la profesión un poquito y bueno, todo tiene unido el género, que también es importante. Así que bueno, es una tesis un poco dura, pero muy, muy, muy interesante. David González, profesor en la Facultad de Enfermería en el campus de Gijón. No sé si fueron alumnas tuyas. Yo sí. Sara sí lo fue. Vale. Y me alegro mucho de que esté aquí con nosotros. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están las cosas en esta materia? A modo de introducción. Bueno, pues yo no soy especialista en respuestas cortas, soy especialista en salud mental, pero bueno, las cosas están en un proceso de transformación rápida. Actualmente se está, digamos que visualizando ya cerca un cambio en el plan de estudios, en la organización, en la memoria del título de grado de enfermería, y recientemente en marzo se publicó una directiva delegada de la Unión Europea en la que se ha revisado el plan de estudios a nivel europeo y se han orientado por dónde tienen que ir las transformaciones, pues porque la sociedad está cambiando muy rápidamente y los estudios de enfermería, al igual que el resto de titulaciones sanitarias, pues se está desviando de lo que se espera de los profesionales. Perfecto. Ahí ya dejas varias cosas sobre la mesa, sobre las que tendremos que entrar a continuación. Esteban Gómez, presidente del Colegio de Enfermería. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, muchas gracias. Muchas gracias por participar con nosotros. Encantado, ¿no? Gracias a vosotros por la invitación. Y tenemos a José Eloy García. ¿Qué tal, José Eloy? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Que fue el que me puso sobre la pista de todo esto, ¿eh? Sí. Gracias, José Eloy. Sí. Gracias a ti, Roberto, por la oportunidad de estar aquí. Bueno, cuando hablábamos hace ya un montón de meses, Eloy, digo por contextualizar un poco, planteamos la posibilidad de abordar la cuestión de la formación en términos muy generales, porque seguro que podemos hablar de la formación continua también, creo que deberíamos hablar de ello también. Me decías que era importante meterse en este terreno de la formación.
Bueno, pues sí, porque todas las profesiones tienen una utilidad y son necesarias en la sociedad, pero parece que algunas son como más necesarias, y valga la redundancia, en determinados periodos de nuestra existencia, y hemos tenido una etapa ahora muy reciente de la pandemia en donde vimos cómo era importante tener un sistema de salud bien organizado, unos profesionales con un nivel de formación adecuado, etcétera. David acaba de aludir a la necesidad de adecuar un poco a los tiempos la formación de las enfermeras, y aquí hay temas que son transversales, que tienen que ver con el grado, que es la titulación, la formación básica de la enfermera, y otros temas que ya van por las especializaciones o por la formación continuada, etcétera, ¿no? Habría como, digamos, dos ejes ahí un poco para valorar la cuestión. Bien, es difícil, David, entrar en enfermería. Sí, a mí me gusta mucho bajar a administración y preguntar a las compañeras cuántos se han quedado en la lista. Siempre pienso en ellos. Y a los que entran, esos 77 en este momento que han podido entrar, les felicito el primer día de clase. Les digo que están en una posición privilegiada porque la lista que queda fuera es interminable. Son un montón de páginas, creo que en torno a 800 personas quedan fuera. Y eso da cuenta de que es una profesión altamente demandada en este momento, siempre lo ha sido, y yo creo que esto no va a cambiar. Sara y Alicia, ¿cuál es vuestro caso? Porque hay mucho de vocacional en esto, como prácticamente en todas las profesiones, pero hay mucho de vocacional. ¿Cómo fue vuestro proceso para entrar en los estudios de enfermería? Bueno, en mi caso yo siempre tuve claro desde bastante pequeña que quería hacer enfermería. Y bueno, me esforcé mucho por el tema de la nota porque sabía que era algo bastante complicado el intentar poder quedarme en Asturias. Al final lo conseguí al primer intento, pero sí que es cierto que muchas personas que conozco han tenido que irse fuera, la gran mayoría, a estudiar para luego venir y trabajar aquí de enfermeras. Yo, en mi caso, yo tenía muy buenas notas en el bachiller y yo no sabía lo que hacía una enfermera. Entonces, a mí eso, cuando llegué a lo que es la PAU de aquellas, hice el examen y demás, yo quería entrar en medicina. ¿Por qué? Porque sí, porque me gustaba tener una buena nota y yo quería estudiar algo relacionado con la profesión. Yo creo que pasó algo pasó, el destino, llámalo como quieras, y entré en enfermería después de darle muchas vueltas y pensé, cuando empecé a entrar y vi lo que era y vi mis primeras prácticas, descubrí que era, lo que me encanta y lo que me apasiona. Entonces fue como decir, ¿cómo puede ser posible que yo no supiera qué es lo que hace una enfermera? Entonces, desde ahí pues llevo mucho tiempo dándole vueltas y es lo que me dedico un poco a intentar enseñar a la gente o que la gente pueda entender, tanto a nivel social como nosotros en la profesión, qué es lo que hace una enfermera, por qué es importante y por qué necesitamos ese reconocimiento social y que todo el mundo entienda lo que hacemos. A pesar de los esfuerzos del colegio, Esteban, por hablar de la profesión, por hablar de lo que hacéis, sí. Enfermeras y enfermeros en Asturias, ¿no? Sí, bueno, nosotros intentamos que se hable más de enfermería, no tanto o no solo porque representamos a las enfermeras, sino porque creemos que actualmente en Asturias, como en el resto de España y probablemente de Europa, el déficit de enfermeras y el, entre comillas, maltrato que tienen las enfermeras como profesión supone una pérdida de oportunidad para mejorar la salud y el bienestar de los ciudadanos, ¿no? Entonces, yo antes estaba en el informativo escuchando a Enrique Rodríguez, que estaba hablando del programa Cuidas, con el cual colaboramos, y de las nuevas ideas que tenemos para las personas mayores, para la autonomía, para luchar contra la dependencia, y me duele también ver que en el ámbito sociosanitario las enfermeras escaseamos, pero terriblemente, ¿no? Actualmente parece que una enfermera solamente es alguien que está en el sistema sanitario poniendo inyecciones todavía tenemos estos clichés mentales, y las enfermeras estamos presentes en toda la sociedad en muchos ámbitos en los que muchas veces no somos visibles y no somos tenidas en cuenta para aportar todo lo que podemos aportar, ¿no? Claro, pensamos en hospitales o en centros de salud, pero no solo hay hospitales y centros de salud. Efectivamente, Esteban, las ¿no? enfermeras trabajamos en muchos ámbitos, desde los ámbitos de seguridad, ámbitos de educación,
y sobre todo sociosanitario. En las personas mayores hay que cuidarlas, y cuando hablamos de cuidado, la profesión de referencia es la enfermería. Aunque hay muchos más profesionales que también participan en el cuidado de las personas, la referencia en el autocuidado es la enfermería. Bien, bueno, están todos los micros abiertos. Cuando queráis decir algo, me hacéis una seña y vais hablando. Eloy. Iba a decir que Esteban efectivamente está diciendo que las enfermeras hacemos mucho más de lo que trasciende, de lo que se ve. De hecho, la LOPS, que es la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, explica que el personal sanitario tiene función investigadora, docente, gestión clínica, prevención, información y educación sanitaria. Y si vamos a los estatutos generales del Consejo General de Enfermería, también podemos ver esas funciones. Hay una cuestión importantísima: la prevención de la enfermedad, la promoción de la salud, todo aquello que tiene que ver con la intervención precoz, todo aquello que tiene que ver con la recuperación de la salud, generar hábitos de vida saludable, etcétera. Esos son puntos ahora muy importantes, caen totalmente dentro del trabajo de la enfermera y quizás habría que potenciarlos más. Y no sé, quizás en la formación de la enfermera están presentes, pero luego a la hora de trasladar eso a la realidad asistencial es como muy complicado por diferentes cuestiones, y desde luego forma parte de nuestro modelo de atención, de salud, de nuestra forma de cuidar a las personas. La prevención es el punto por donde hay que arrancar, la educación para la salud. Hablamos con el profesor. Bueno, yo algo tendré que decir sobre esto. Yo creo que para avanzar un poco en el debate puede ser interesante volver atrás y definir la enfermería. La forma más básica de definirla, de una profesión tan estereotipada y tan desconocida, es coger el diccionario de la RAE y ver lo que dice, ¿no? Dice enfermería, atención, y la define como profesión dedicada a la atención de enfermos y heridos, así como otras tareas sanitarias. Claro, con una definición tan restrictiva, tan constreñida, tan limitante, es inevitable que la enfermería sea una profesión estereotipada, vinculada casi en exclusiva al cuidado de enfermos a pie de cama. Esta es una visión absolutamente distorsionada y errónea. Podemos definirla de otra manera. Yo voy a definirla tal cual yo la concibo, que me imagino que puede ser una definición compartida o rechazada, pero bueno, en este caso yo la veo de la siguiente manera. Para mí la enfermería es una profesión dedicada a la mejora de la vida de las personas en todo aquello que tiene que ver con la salud y la enfermedad. Y dado que las variables que influyen en la salud y la enfermedad, como acaba de apuntar Eloy, son complejas, múltiples y limitadas: estilos de vida, comportamientos, hábitos, ambientes, relaciones, procesos, etcétera. Esto lo que define es un campo de intervención prácticamente también ilimitado. Entonces, ¿cuál es el problema? Lo apuntaba Esteban. La potencialidad de la enfermería está recortada porque esa visión estereotipada de la profesión la han asumido la población general, la han asumido desgraciadamente las instituciones, y yo me atrevo a decir que la hemos asumido también los propios enfermeros y enfermeras, que a veces nos limitamos en nuestros campos de actuación a esa visión restringida y constreñida, de tal modo que cuando a uno se le requiere para hacer algo diferente, a proporcionar cuidados a enfermos, heridos, lesionados, etcétera, se ve a sí mismo de una manera un tanto incómoda. Yo puedo contar múltiples experiencias propias y ajenas de personas que se ven en puestos de organización, de gestión, de investigación, de docencia, de forma casual, de forma puramente, digamos, accidental, y se ven a sí mismos desempeñando un rol incómodo, sin embargo para el cual están muy bien preparados. Y con una visión, si vamos al caso de un hospital, con una visión muy amplia de cómo es ese edificio, cómo es ese ecosistema. De hecho, no sé si me equivoco, creo que hay enfermeras que dirigen unidades de gestión en hospitales y demás, ¿no? Sí, sobre todo si nos fijamos en lo que ocurre en el norte de Europa, podemos llevarnos a unas sorpresas tremendas. Por cierto, aprovechando el punto, ¿no? Uh-huh. La enfermería en España tiene un 35% menos de disponibilidad de profesionales en los centros públicos, y tiene, sin embargo, un 35% más de médicos. Este es un debate bastante crítico, delicado, seguramente polémico.
Aquí todo lo que se va a decir tiene poco de armónico y más bien de polémico, ¿no? Hay controversia. Bien, por ejemplo, si nos vamos a países como, fijaros, países desarrollados, Japón, Dinamarca, Bélgica, sus sistemas sanitarios públicos tienen por cada médico 5 enfermeras o enfermeros. La ratio es de 1 a 5. En España esta ratio es por cada médico 1,2 enfermeras o enfermeros. Por lo tanto, estamos hablando de un sistema altamente medicalizado y, en consecuencia, como dicen diferentes organismos, OCDE, etcétera, etcétera, poco eficiente, muy poco eficiente. ¿Por qué? Porque toda nuestra apuesta, todo nuestro esfuerzo, nuestro músculo está dirigido a diagnosticar y tratar, y no hacer lo que se apuntaba aquí antes, que es promoción de la salud y prevención de enfermedades, trastornos, lesiones, accidentes. Y esto es un problema tremendo, porque cualquier sistema que apuesta sus recursos al binomio diagnóstico-tratamiento está abocado a la ruina, es insostenible. Yo creo que una parte importante de nuestra misión consiste en empoderar a los ciudadanos, y transformarlos en un concepto que, pues de nuevo cuño, es un neologismo que yo mismo me he inventado, que es cuidadano. Una persona empoderada que sabe, que ha sido formada y se cuida a sí misma de tal manera en diferentes facetas de la salud que va a demandar muy pocos recursos sanitarios. Eloy. Para ello, David, como tú muy bien sabes, hay que invertir en los recursos que tiene el sistema de salud. Y bueno, en Noruega o Finlandia tienen el triple de enfermeras que tenemos nosotros. Claro, luego hablamos de que el modelo finlandés, por ejemplo, de atención de la salud mental, es el que la OMS propone como modelo a seguir. Pero claro, tienen el triple de enfermeras. Bueno, pues vamos a ir atando cabos, porque quizás nuestro modelo de funcionamiento o el paradigma que estamos siguiendo aquí tiene que ser modificado un poco en esa línea, ¿no? No quiero extenderme más en este argumento porque, bueno, en fin. ¿Qué opináis los demás? Bueno, yo respecto a lo que comentaba David y lo que comenta Eloy también, nosotros ya emitimos hace un par de años un informe sobre cómo estaba la escasez de enfermeras en el sistema nacional, ¿no? Ya no solamente es en cantidad, sino en cualidad. ¿Dónde las tenemos puestas, ¿no? Hablamos de que invertimos todo nuestro esfuerzo en tratar, diagnosticar y tratar pacientes, y también podemos hablar de sistemas de salud hospitalocéntricos. Y las enfermeras muchas veces no están donde más se las necesita, ¿no? En el ámbito, pues, qué sé yo, de la salud comunitaria, de la salud mental. Ahí es donde más escasez tenemos. En el ámbito sociosanitario es dramática la situación que tenemos en estos momentos, ¿no? Y ahondando un poquitín en lo que hablábamos antes, y en esto a lo mejor Alicia tiene más información que yo creo que también en nuestro país seguimos viendo a la enfermería como una profesión menor. Una profesión llena de clichés y en la que, tú lo comentabas al principio, ¿no? El componente vocacional, ¿no? Ese componente de ¿qué es una buena enfermera? Oh, es que me trató muy bien, me sonreía, tal. Seguimos dibujando a la enfermera como un ángel y nos olvidamos de la parte profesional, ¿no? Es decir, yo abogo porque la enfermería tiene un componente vocacional que puede ser más o menos necesario, pero tiene que ser sobre todo profesional, y eso socialmente todavía está muy disipado, muy etéreo, y bueno, pues tiene que ver con lo que comentaba Alicia al principio, ¿no? Con un sesgo de género bastante importante, y hay que tener en cuenta que es una profesión muy feminizada. Entonces, tenemos más dificultad todavía para que ese cambio que viene pidiendo la Organización Mundial de la Salud, que nos coincidió con la pandemia de el Nursing Now, el año mundial de las enfermeras, que quería dar a entender la importancia que tiene el cuidado y las enfermeras, el cuidado profesional en nuestras sociedades. Lo tenemos todavía un poco ahí en la parte de atrás, ¿no? Seguimos siendo considerados como una profesión menor, incluso por profesiones hermanas que trabajan con nosotros todos los días. Pues sí, pues estoy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo. Al final, creo que la formación de las enfermeras a día de hoy
es muy potente, sobre todo de las enfermeras españolas. El grado en enfermería fue un avance a niveles estratosféricos, nos ha permitido equipararnos al resto de grados en realidad, porque ya no existen diplomaturas ni licenciaturas, ahora somos grado todos, entonces estamos equiparados. Eso nos ha permitido poder realizar un máster, poder realizar un doctorado. Digamos que gracias a eso la formación ahora mismo es muy buena. ¿Qué pasa? Todo tiene sus problemas y sus historias, lógicamente, ¿eh? Pero sí que es necesario que el reconocimiento de las enfermeras cada vez sea mayor, y creo que para eso es importante, lo primero, estar en los sitios donde la gente nos vea y nos escuche. Por eso creo que esto está fenomenal, que podamos hablar y que podamos llegar a la gente, que la gente nos escuche y sepa lo que hace una enfermera. Y luego también, pues, lo que hablábamos antes, me ha gustado mucho el tema de lo del empoderamiento de las personas, pero claro, tú estás en una planta de un hospital, por ponerte un ejemplo, lo más típico, ¿no? Es una enfermera en una planta de un hospital, como por ejemplo ahora mismo es mi caso. Estás en una planta de un hospital, estás a tope de trabajo, es que haces todo lo que puedes y más por los pacientes, y ese ratito que tienes para explicarles esas cosas, para hacer educación para la salud y demás, se ve cada vez más limitado, porque al final tú tienes un montón de tareas que hacer y te falta ese espacio de educación para la salud que es tan importante para que esa persona después sepa cuidarse y sepa atenderse y sepa que, uy, esto es un problema, tengo que acudir a un profesional, uy, esto está normal, vale, no pasa nada. O que sepas que tú puedes tenerme a mí de referencia, puedes preguntar a la enfermera, que la enfermera va a saber lo que te pasa y si no, va a saber derivarte con quién te va a solucionar el problema. Eso yo creo que es un factor muy importante a tener en cuenta. Sí, yo también estoy de acuerdo. De hecho, yo desde que acabé la carrera en el año de la pandemia, que sí que es verdad que no fue un muy buen año para empezar, la carga de trabajo es tan grande que muchas veces dejamos de lado pues todos esos conceptos tan importantes de prevención, educación para la salud. Y ahora, por ejemplo, cuando estoy haciendo la especialidad, sí que me doy cuenta de la importancia de todos esos conceptos y sobre todo de fomentar ese reconocimiento en la que hay muchas figuras de enfermería que yo misma desconocía totalmente. O sea, para mí ha sido como un descubrimiento muy grande. Ahí, Sí, Eloy. si me permitís, hay un documento del CODEPA, con el permiso de Esteban, de 2020, que se publicó dentro de la campaña de Nursing Now, donde se apunta perfectamente en el apartado de misión, visión y valores, claramente que las enfermeras se las apunta como valor social y sanitario, agentes de cambio social, económico y asistencial, que esa es una parte en la que todavía no hemos entrado a nivel, digamos, no sé si decir nacional o el inconsciente colectivo, digamos, que no ha llegado a ese territorio. Y los objetivos estratégicos que se fijan en este documento es aumentar el número de enfermeras en puestos de liderazgo y y mejorar las oportunidades de desarrollo profesional que tiene el colectivo, que yo creo que es un poco viene a cuento y igual resume un poco toda esta parte en la que estamos ahora mismo, ¿no? Claro. Sí, Yo ahí, ahondando un poquitín y escuchando, pues, por ejemplo, lo que decía Sara, ¿no? Tenemos gente tremendamente formada. Yo veo gente con un nivel de formación altísima. Desde el colegio, lo que decía Eloy, nosotros trabajamos con entidades sociales, con la universidad, con programas de innovación en los que nos dicen los ingenieros, la gente con la que trabajamos, dicen, oye, es que da gusto trabajar con las enfermeras porque tienen una visión muy ancha del ámbito de la salud, del bienestar de las personas, son capaces de integrarse en equipos muy bien, de tener un liderazgo muy, muy transformador. Y sin embargo eso convive pues con realidades como la que comentaba Alicia, ¿no? Estoy que no puedo más en mi planta del hospital y no os cuento cómo están en el ámbito sociosanitario, que tienen que andar abriendo pastillitas y no tienen ni un momento para trabajar y para sentarse con los residentes de una residencia de mayores. Hablo del sector público porque en el sector privado estamos desaparecidas completamente. Esas dos realidades, a mí, que las vivo desde el colegio, me parecen un contraste brutal, ¿no? Entre el potencial que tenemos y lo que la realidad social obtiene de nosotras, ¿no? ¿Queréis añadir algo más? ¿Estáis de acuerdo con esto? Sí, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo? Pues es que esto no tiene otra forma de verse. Yo creo que la cuestión es, pues eso, vamos a ver, la enfermería no interviene cuando hay una pérdida de autonomía. Esa es la visión del diccionario. Atención a enfermos y heridos. No, la enfermería interviene de manera precoz para promover la salud. Es decir,
más vale prevenir que tratar, pero mejor promocionar la salud a prevenir, es decir, la promoción de la salud, que es ese cubo vacío de la sanidad pública española, hay que darle contenido. Y hay pocos profesionales que estén mejor formados para hacer promoción de la salud que nosotros. Basta revisar el programa de formación. Y esto me gusta mucho ponerlo en valor con mis alumnos. Es decir, cuando en cualquier foro de debate interviene una enfermera o un enfermero, aporta valor a ese foro de debate en materia sanitaria y no sanitaria, porque introduce una perspectiva nueva, que es la perspectiva de los cuidados, de las necesidades humanas, que es una que a menudo está ausente del debate, y yo reivindico que, bueno, ya se ha dicho aquí, que la enfermería es la profesión del cuidado por derecho propio. Es nuestro campo de investigación y nuestro campo de trabajo. Y el cuidado es interdisciplinar, pero la enfermería es quien lleva la batuta en este tema. Alicia. Una de las cosas que quería yo añadir, aparte de eso, están desaparecidos los cuidados de todos estos foros porque falta enfermeras en los foros. O sea, claro, yo me pongo a revisar, a veces es un poco... A ver, es verdad. Bueno, estás haciendo una tesis, ¿no? Es normal, ¿no? Que te metas ahí. Sí. Cuéntanoslo, sí. Yo, fíjate, en mi planta me ponen un cartel con unas jornadas, con un evento, con una formación X. Y yo me pongo a mirar cuántas enfermeras hay hablando allí, cuántas enfermeras hay haciendo una exposición o lo que sea. Y aunque sean temas de salud, aunque sean temas tal, muchas veces faltamos las enfermeras. Entonces, creo que es súper importante que nos metamos en los temas, ya no solo enfermeros como tal, que hablemos entre nosotros, que hagamos jornadas de enfermeras, que tal, por supuesto, pero que también estemos en los temas necesarios, pues eso, hablamos de promoción de la salud, todos los temas en los que se necesite hablar de esto, que son temas en los que, como decíais antes, tenemos mucha capacidad y mucha formación y sabemos, a veces yo creo que nos falta esa cosa de decir, oye, que sabemos y que tenemos que estar, nos falta un poco esa idea nuestra de decir, valemos y tenemos que estar ahí. Entonces creo que efectivamente aportamos valor y que es necesario estar para hablar de cuidados desde nuestra perspectiva en todos los foros, no solo en los foros de enfermeras. Vale, ¿qué barreras hay que eliminar para conseguirlo? Porque no es la primera vez que escucho este tipo de argumentos, ¿no? Incluso antes de la pandemia, quizás la pandemia lo aceleró un poco más, pero ¿qué barreras hay que derribar? Yo soy de la opinión, lo primero, a ver, hablando, como os comentaba antes, lo de la formación y demás, las enfermeras somos graduadas en enfermería, ¿vale? Entonces, ahora mismo hay que tener en cuenta, como decía, que no existen otras licenciaturas, diplomaturas, no existen, somos grado. Uno de los temas que hay que tener en cuenta, por ejemplo, es la categoría. Nosotras estamos en una categoría inferior a muchos otros graduados sin saber por qué. Entonces, esa es una de las cosas, por ejemplo, en la que no llegamos a lo mejor en ciertos puestos de poder porque estamos en una 2, una categoría 2, no una categoría 1, que es la que nos correspondería por ser graduadas. ¿Queréis decir algo, Eloy? Sí, nada, bueno, una nota al respecto muy rápida, no quiero interrumpir lo que decía Alicia. Habría que decirle a la RAE que abandone esa definición de enfermería que corresponde a la etapa de Florence Nightingale en la Guerra de Crimea en 1835 y a ver si nos actualizamos un poco. Dicho esto, totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, Alicia. Igual también vendría bien, por ejemplo, dentro del grado, reforzar un poco la formación de la enfermera en eso que denominamos concepto y liderazgo de enfermería, que se estudia en el grado para que una enfermera sepa qué es ser enfermera. Porque claro, tenemos que empezar a mirar un poco también hacia adentro de nosotros mismos, ¿no? ¿Qué es lo que no estamos haciendo bien en la formación de grado para que las enfermeras no tengan la presencia o la participación que tienen que tener? Y yo hablaría de reforzar un poco el estudio del concepto y el liderazgo de la enfermera durante el grado. Bueno, es un debate tremendo y es una pena que no tengamos aquí varias horas más. Te va a decir, ¿no?, que se tiene que ajustar al programa. Sí, bueno, no, pero es un tema del que merece la pena entrar. A ver, el liderazgo es un tema estudiadísimo en la psicología. Yo también soy psicólogo y bueno, de liderazgo he leído unas cosas, ¿no? Pero aquí a menudo se confunden dos términos, que es el liderazgo de la enfermería y el liderazgo en la enfermería. Son temas diferentes, divergen, son contenidos diferentes. De todas maneras, el liderazgo en buena medida viene dado por factores puramente contextuales.
el liderazgo viene dado porque a uno le colocan en determinados puestos a menudo con base en creencias pues absolutamente estereotipadas. Es decir, dicho de otro modo, se celebra un congreso, esto es un dato real, hace unos años, un congreso de cuidados en Valencia. Un poco en referencia a lo que decía la compañera, ¿no? Y resulta que me pongo a mirar y los líderes de opinión en cuidados eran todos médicos, señores, eran todos médicos. Iban a hablar de cuidados en enfermedad crónica y no había un solo enfermero o enfermera allí. O sea, cuando hablamos de liderazgo parece que es un defecto constitucional, formativo nuestro, ¿vale? Y no, es un dato que muchas veces viene de un contexto que está utilizando una visión estereotipada de la enfermería, que además tiene otros rasgos negativos que tenemos que combatir de manera beligerante, como por ejemplo el estatus científico débil. La enfermería, uno de los estereotipos negativos que tiene es, bueno, hay varios más, por supuesto, ¿no? Profesión exclusiva de mujeres, estatus científico débil, subordinación a otros profesionales sanitarios que sí tienen liderazgo y que sí tienen criterio, y algunos más que me prefiero guardarme. Y todos estos estereotipos negativos, que son, por supuesto, estigmatizantes en la medida que devalúan al profesional, al profesional enfermero, etcétera, lo devalúan y lo colocan en una situación asimétrica en la que tiene que defender que sabe lo que realmente sabe, ¿no? Y claro. Entonces, en otros casos no, ya se les hace, digamos, atribución de competencia. Nosotros tenemos que reivindicar hacer lo que sabemos hacer. Y esa es la tristeza, ¿no? Claro, porque a todos, ¿no? A Sara y a Alicia también, porque luego en planta yo voy a querer hablar con el médico. Sí que es verdad que yo volviendo un poco también a lo de antes, puntualizar que yo creo que un poco también lo que pasa es como que infravaloramos las enfermeras nuestras capacidades, entonces eso va un poco ligado a la falta a lo mejor de motivación o de creérnoslo. Yo creo que deberíamos de creer un poco más en el trabajo que hacemos y que podemos hacer y mejorar. Yo veo un poco eso, esa desmotivación, a lo mejor no sé muy bien debido a qué, pero como que tenemos en nuestra cabeza limitados nuestras capacidades. Se limitan a lo mejor a curar, a pinchar y a técnicas limitadas. Sí, sí, Carmen. Y la evidencia también, que está de nuestra mano. Yo recuerdo una revisión Cochrane de hace unos años que demostraba que enfermeras que en países del norte de Europa, Finlandia, Suecia y por ahí, realizaban gestión autónoma de la demanda y resolvían más del 50% de los problemas de salud, motivos de consulta en la atención primaria, de forma independiente, es decir, sin contar con ningún otro profesional. Quiero decir, eso lo dice la evidencia, no es una opinión ni es una ocurrencia tampoco. Sí, Alicia. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Al final, yo me gusta hablar de que las enfermeras somos un poco en estos ámbitos el eslabón o la cadena que une con el resto de profesionales. Entonces, nosotras detectamos los problemas en muchas ocasiones y somos capaces de determinar, pues mira, esto es necesario que contactes con la trabajadora social, esto es necesario que contactemos con el fisio, esto es necesario que contactemos con el médico. Creo que es muy importante tener en cuenta eso, gracias a lo que hablamos antes, la formación que tenemos y esa capacidad de cuidar a las personas y decir, esto te pasa esto por esto. Y luego también el tema de la educación para la salud, que es tan importante. Ya no hablamos, yo no me voy a meter en el tema de la promoción, que es, fundamental, pero si tú a una persona que ya tiene un problema, que ya tiene algo, que ya está intervenido quirúrgicamente, que tiene una herida, lo que sea, tú le explicas pues lo que hablábamos antes, los signos y síntomas de alarma, los problemas que pueda tener y tal, entonces ya dice, espera, y esto ¿puede ser importante? Vale, pues voy a comentarlo contigo. En el momento en el que tú te posicionas como personal de referencia para todos estos ámbitos y le explicas las cosas, ya se va a dar cuenta de que, oye, voy a hablar contigo, con la enfermera, porque es el personal, por cierto, más cercano y uno de los profesionales, por no decir el que más valorado cuando estamos cerca de ellos, cuando estamos cerca de las personas y cerca de los pacientes, somos los más valorados. Entonces, por algo será. Nosotros cuando hablan con nosotras y demás y nos escuchan y nosotros podemos hablar con ellos y explicarles la situación y hablar de salud, entonces sí somos valoradas. Entonces creo que eso es importante, por eso es importante estar para seguir siendo valoradas. Claro.
Esteban. Tenemos varios melones encima de la mesa porque vamos saltando casi de una Vais a cosa. tener que venir más veces. El primero de todos que pasó así un poco desapercibido, lo abrió un poco Eloy antes, en el que hablaba de la capacidad que tenemos las enfermeras de generar riqueza económica, que parece una tontería, pero que no es ninguna tontería, ¿no? Es decir, cuando las sociedades están bien cuidadas, son más productivas y funcionan mejor. Y luego las enfermeras como profesión también tenemos acceso a la innovación, al poder desarrollar junto con otros profesionales formas de cuidar innovadoras que redundan en una sociedad mejor y más sana y con mayor bienestar, ¿no? Ese es uno de los melones. Yo creo que ese no debería de pasar desapercibido. Y luego tú antes nos hablabas de cuáles son las barreras para que las enfermeras, ¿no? La primera, ya Alicia lanzó la primera, que la compartimos con otras profesiones, no es tampoco una cosa rara, y es, claro, el cambio académico que hemos tenido en algunas profesiones, el crecimiento brutal que ha tenido el conocimiento enfermero también en los últimos años, con un crecimiento exponencial de doctores y doctoras, con un crecimiento exponencial de la investigación, ha supuesto que queramos, lógicamente, más. Y la responsabilidad, por ejemplo, en el ámbito público, tiene que ver con los grupos y las categorías que se generan. Entonces, tener una A1 parece que cae de cajón cuando académicamente estás al mismo nivel que otros profesionales que ya lo tienen. Y dices tú, bueno, que esto es una discriminación negativa. No estamos hablando de discriminación. Hay profesionales que están discriminados porque se consideran, vuelvo a insistir, profesiones menores. Entonces, oiga, no, que yo ya soy una profesión en igualdad. Es que quiero que vea lo que le cuesta a un chaval de bachiller llegar a estudiar enfermería, quiero que vea lo que tiene que estudiar durante sus 4 años de carrera y la capacidad y el talento que tiene esta gente, ¿no? La gente que viene por detrás viene empujando muy potente, ¿no? Ese es uno. Otro muy importante, ya lo abro yo también, y además aquí, como estamos en compañía de especialistas en salud mental, es que la administración se tome de una vez en serio el funcionamiento de las especialidades. O sea, tenemos una serie de especialidades y seguimos un poco mareando la perdiz con a ver si pongo un especialista aquí o no lo pongo, a ver si le saco, y no estamos sacando partido realmente a los especialistas, que nos estamos gastando socialmente un montón de dinero en formar a esta gente, y la estamos formando muy bien y luego no la aprovechamos, ¿no? Y un tercero, que ya es un melón así más particular, sería, por ejemplo, la indicación enfermera. Ahora mismo tenemos una competencia de indicación enfermera. Los que estamos aquí sentados llevamos 3 años y pico, casi 4, acreditados para poder indicar, y en la administración están mareando la perdiz para que no podamos, por alguna razón, porque también parece que las enfermeras no tenemos esa capacidad de poder indicar a nuestros pacientes productos sanitarios y medicamentos que les pueden arreglar, como decía David hace un momento, un problema de salud leve, sin tener que andar mareándoles con listas de espera y con citas raras. Efectivamente, sí. En muchos países, en diferentes entornos al nuestro, la enfermera de atención primaria tiene un funcionamiento autónomo porque se ha visto que eso es eficiente para el sistema. Si la enfermera puede atender un proceso gripal que requiere, pues, por ejemplo, una medicación como un analgésico, un antitérmico, algo sencillo que no tiene mayor complicación en una persona sana, ¿para qué vamos a generar una consulta además con el médico? Todo esto, que en algunos países o en otros entornos está perfectamente evidenciado y claro, aquí nos cuesta mucho trabajo entrar. Esto tiene que ver con determinado sistema social, clasista, determinadas ideas que tenemos, y también un poco habría que leer a Domínguez Halcón, que es la socióloga de cabecera de la enfermería española. Ahí encontraremos un poco de dónde vienen estos lodos, porque la cosa viene de atrás. La tradición enfermera en España, claro, ha mamado, por así decir, una historia muy determinada que tiene que ver con lo religioso, que tiene que ver con las órdenes que atendían antiguamente a los enfermos, y bueno, todo eso hay que entenderlo un poco para hacer una construcción mental de lo que es la enfermería ahora. Claro, si los cambios de modelo, los cambios de paradigma son complicados ya de por sí y lentos, con esto que nos acaba de decir Eloy, que llevamos en la mochila. Claro, llevamos, y a esa inercia histórica que señala Eloy, hay que añadir también la inercia histórica del modelo biomédico. O sea, estamos totalmente prisioneros de un modelo biomédico que concibe la enfermedad en términos puramente biológicos. Ortega y Gasset decía,
para mí es uno de los filósofos de cabecera, yo también tengo los míos, ¿no? Decía, la vida no es lo que pasa dentro de nuestras células. Cuando escuché esa frase tan bonita, él decía obviamente que la vida es lo que nos pasa en lo que hacemos, en la vida cotidiana. Esa frase tan bonita a mí me hizo pensar en la salud en términos de que no es lo que ocurre dentro de nuestro organismo, la salud es otra cosa. Entonces, vista la salud en términos biomédicos, en términos de desarreglos de órganos, sistemas, aparatos y demás, esa es una visión absolutamente restrictiva, que es la que tienen por defecto los ciudadanos, y yo me atrevería a decir que también la tiene el propio sistema sanitario. De ahí que la promoción, la prevención y todo esto, pues no deja de ser una retórica que queda bien en el papel, pero que luego la vemos bastante en negativo en la realidad. Es decir, podemos hablar de salud mental, qué planes y programas de prevención y de promoción de la salud mental están en curso en España. O sea, realmente brillan por su ausencia. Son iniciativas absolutamente dispersas, fragmentadas y en general, pues no sé, que es un campo bastante por desarrollar todavía, ¿no? Y a mí me gustaría decir, para que los oyentes tengan una imagen muy clara de competencia, para que Sara Kanga esté aquí fue necesario un ancho espacio y un largo tiempo. Concretamente, 6.000 horas de formación en su título de grado. Después de hacer una dura oposición nacional y posteriormente 2 años de especialización con todos sus avatares y demás, que la llevan a ser enfermera especialista en salud mental. Es decir, una formación, creo que si hacemos un análisis histórico, la sitúa muy por encima de lo que era, pues por ejemplo, un médico de los años 50 o 60 en España. Y sin embargo, pues estamos, una vez más, pues eso, prisionero de inercias, estereotipos. Sí, curiosamente, el Plan de Salud del Principado de Asturias 2019-2030 dice, en un momento en el que habla de unas líneas de intervención, ¿no?, que cabe destacar, para garantizar un espacio sociosanitario público, pues establecen unos objetivos y unas acciones, leo literalmente, como la de potenciar el papel de la enfermería y el desarrollo de sus competencias. Esto lo encontramos en los documentos, en el papel que lo soporta todo, en los planes estratégicos, en los planes de salud. Está escrito hasta la saciedad, ¿verdad? Ahora bien, hay que llevar eso a la práctica, y ahí es donde está el muro infranqueable que llevamos décadas intentando pasar, intentar tirar, derribar, y está costando muchísimo. Claro, me gustaría escucharos precisamente en lo que decía también David en torno a la especialización en enfermería. Fundamentalmente me interesa hoy las cuestiones que tienen que ver con la salud mental, porque estáis al tanto de que se está trabajando en distintos planes en relación a la salud mental que por fin ve la luz, porque hasta el otro día prácticamente estas cuestiones de salud mental no se tocaban, ¿no?, y menos abiertamente en medios de comunicación. Eso por una parte. Y luego por otra es el acceso, que casi, ahí te pido un poco de brevedad, pero es una duda que tengo, el acceso a los estudios de enfermería pueden venir también desde la FP, desde la formación profesional, ¿no? Desde auxiliar mayoría técnico en enfermería, ¿no? Es decir, que hay personas que acceden con una preparación ya que viene de la FP potente. David. Sí, bueno, ahora mismo yo creo que la mayor parte de los alumnos ya acceden por un módulo superior de formación profesional, o también bachillerato EBAU, o también mayores de 25, mayores de 40, mayores de 45, estudiantes de élite, traslados, en fin, hay una serie de modalidades de acceso, ¿no? Quizás siendo la más representativa un módulo superior. Claro. Bueno, yo quería entrar brevemente en el tema de la especialización y la salud mental. Sí, vamos a ello, sí. Nos quedan, en realidad, no muchos minutos para escucharos. Bueno, pues a todos. Intentaré ser breve. Para mí eso siempre es muy difícil. Bueno, a ver, tiene que haber un equilibrio entre el enfermero de cuidados generalistas que describe la directiva delegada de la Unión Europea, con una serie de recomendaciones para el futuro, como por ejemplo potenciar la práctica basada en la evidencia, lógico, potenciar el uso de nuevas tecnologías, potenciar la gestión, etcétera, entre otras cosas. Pero también hay que recordar que es muy importante la visión generalista, La enfermería es el cemento del sistema sanitario. Sin ella, el edificio se cae, lo que señalaba antes Alicia. Entonces, por así decirlo en cuatro palabras, ¿no? Enfermeros y
I mayúscula, que profundizan en un pequeño campo de conocimiento, enfermeros especialistas, son importantes, pero también son importantes los enfermeros T, los generalistas, es decir, aquellos que abarcan un saber general y hacen algo muy importante, que es mirar hacia los lados, tener pensamiento creativo, pensamiento lateral. La excesiva especialización puede ser problemática, ¿eh? Siempre he pensado que la especialización es algo bueno, pero en los últimos años empieza a haber evidencia robusta y que se va acumulando, que indica que una excesiva especialización resulta perjudicial. Es decir, que hay que tener garantizado un campo de conocimiento suficiente de lo que se hace en la disciplina, en este caso de la enfermería. Los especialistas, según por ejemplo un libro reciente que compila estudios de David Epstein, que se titula, un libro muy recomendable, se titula Amplitud, ¿por qué en el mundo de los especialistas triunfan los generalistas? Fijaros qué título tan sugerente. Y lo que habla es pues de las dificultades que se derivan de la propia hiperespecialización, es decir, pérdida de creatividad, falta de pensamiento autocrítico, falta de pensamiento lateral. Se toman decisiones con mucho menos datos, cometiendo más errores. Cuidado con la hiperespecialización, y digo esto siendo yo especialista. Eloy. Sí, muy brevemente. Mira, en eso deberíamos de copiar del modelo inglés de formación de las enfermeras, en el que la especialidad no está concebida como aquí, que son compartimentos estancos. En una misma planta de hospital en Inglaterra trabaja la enfermera de geriatría, la de salud mental, la de no sé qué, en fin. Quiero decir que aquí igual hemos de remodelar este sistema que hemos montado de especialización y centrar un poquito más la mirada en modelos como este inglés, en lo que tenga de bueno. Exacto. Sí. Salud mental. Bueno, yo estuve como enfermera generalista estos últimos 3 años, y para mí también es igual de importante tener enfermeras generalistas como especialistas, pero sí que es verdad que tenemos como en mente eso de la enfermera vale para todo, ¿no? Y sí que es verdad que desde mi punto de vista hay servicios en los que sí que considero muy importante tener una formación más especializada. Por ejemplo, la salud mental. Yo cuando acabé el grado conocía únicamente un dispositivo, y cuando empecé la especialidad me di cuenta de todos los dispositivos que tenemos al alcance, por ejemplo, en el área de Oviedo, que la mayoría de la gente desconoce. Yo a veces a gente conocida les digo, pues este mes tengo una rotación en X sitio, y me dicen, madre, en la vida lo había habido. Entonces, claro, creo que es muy importante las generalistas, pero también creo que la formación especializada es un punto potente. Alicia. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. A ver, la formación de las enfermeras nos hace ver esa visión, o tener un poco en cuenta que tenemos esa capacidad de formarnos y especializarnos. Entonces, como enfermera generalista, nosotras somos capaces de vislumbrar un montón de problemas, de tratar muchas cosas, de hacer cuidados, de hacer promoción, de hacer educación, pero hay especialidades que precisamente, valga la redundancia, se especializan en eso, y hay muchos cuidados que se necesita tener una visión muy completa y muy compleja. Entonces, no es solamente necesario el tener una base, y no es solamente necesaria la experiencia, que también lo es, sino que a veces hay muchos cuidados muy concretos que necesitas una formación y una experiencia que te ha dado alguien que ya se ha formado en eso previamente. Entonces, lo que es la especialidad, lo que es la residencia, es muy completa y muy compleja, y es gracias a eso. Hay muchos profesionales que te enseñan durante unos años cómo son sus visiones, y luego tienes la formación propiamente dicha. Entonces, haces un compendio y luego haces tu propia formación y haces tus propios cuidados gracias a esa base científica, a esa enfermería basada en la evidencia. Esteban. Yo, en esto de la formación, el modelo de formación que tenemos, el modelo EIR, que es de especialistas que se forman durante 2 años, respondió, yo creo, a unas necesidades que ya han pasado, y ahora mismo tenemos un modelo que es claramente deficitario en la generación de especialistas. Tenemos pocos especialistas para los que necesitamos, y sin embargo tampoco está respondiendo a las necesidades de la sociedad, ¿no? Y a mí es lo que me preocupa, porque al final, vale, nuestras necesidades o nuestras aspiraciones como profesionales son unas, pero al final tenemos que dar respuesta a lo que nos piden los ciudadanos, y en ese sentido yo creo que se echa en falta, o yo echo en falta, que tengamos un modelo regional o un modelo nacional de cuidados. Tenemos un modelo nacional de sanidad o de salud, ¿no? Pero no tenemos el de cuidados, y entonces
el dimensionamiento de las plantillas, el dimensionamiento de los especialistas, pues brilla por su ausencia. Ahora mismo tenemos especialistas, se han creado unas categorías de especialistas, pero tampoco sabemos cómo se va a resolver, dónde vamos a poner los especialistas, dónde no nos vamos a poner. ¿Y qué pasa? Que luego tenemos problemas en los que el sistema de salud no está llegando a los ciudadanos y no está resolviendo los problemas de los ciudadanos. Voy a poner un ejemplo, no es por hacer publicidad. A partir de pasado mañana empezamos unas jornadas de salud mental en el ámbito educativo. Las organizamos desde el colegio. Las hemos empezado, llevamos 3 años organizándolas todos los años. Hay enfermeras. Las organizan enfermeras, hay enfermeras y trabajamos con otros profesionales. Y nos hemos marcado el objetivo de no trabajar desde la suficiencia enfermera, sino que trabajamos y la mitad de los asistentes, o más de la mitad de los asistentes, van a ser docentes, profesores del servicio de educación. Es decir, nos hemos propuesto trabajar con la gente e intentar llegar donde el sistema no está llegando, porque tenemos profesionales excelentes, y yo doy fe de ello, pero que no dan abasto, porque yo siempre digo lo mismo, si mañana decimos que el sistema de salud tiene que poner un médico y una enfermera en cada portal, trabajan a destajo, porque la demanda es infinita. Entonces tenemos que ver cómo el sistema cuida a la población de otras maneras y llega donde no estamos llegando, porque el sistema de salud no está llegando. ¿Dónde son las jornadas, Esteban? Son aquí en Gijón y son estos 4 jueves de octubre por la tarde en el Centro Social del Coto y bueno, creo que van a ser un éxito de afluencia, porque realmente teníamos 80-90 plazas y ya están cubiertas se van todas. agotando. Se agota también nuestro tiempo, según nos acaba de explicar Esteban, sí, te doy la palabra ahora, esa equivalencia de 5 enfermeras, un médico, a 2 enfermeras, un médico, nos quedan 1,2, casi los mismos. Fui generoso, ¿no? Sí. Nos quedan 3, ¿no? Sí, bueno, 3,8. Nada, yo solo quería felicitar al Colegio de Enfermería por la organización de estas jornadas. Hace unos años me preguntaron qué fallaba, me preguntaron a mí, sí, qué fallaba en la prevención en salud mental, y yo rápidamente lo tuve claro. Falla invertir en la infancia, ¿eh? La infancia es el crisol de la salud mental, es el momento estelar de intervención en el sentido de promoción-prevención, y está fallando porque no se hacía nada. Es muy meritorio que sea el Colegio de Enfermería quien organiza estas jornadas tan interesantes, tan útiles, donde seguramente todos vamos a aprender. Yo estoy apuntado también y acudiré. Y nada, solamente decir que hay que invertir recursos allí donde son necesarios, en la infancia, especialmente en lo que se refiere a la salud mental. No sé si nos quedan 5 segundos. Muy importante cinco nos quedan. La salud mental infanto-juvenil. Por eso los médicos que hacen la especialidad de psiquiatría infanto-juvenil hacen 5 años de residencia, mientras que las enfermeras, como mucho, tenemos 2 meses o 3 en ese terreno. Ahí queda esto para pensárselo. Bueno, me dejas ahí una pista para el futuro. Le damos una vuelta. Llegamos al final, pero quería escucharos todavía, al menos en una reflexión más. Si quieres, Alicia, a modo de conclusión. Vale, perfecto. Básicamente, al final todo lo que hemos hablado me parece que es muy importante y es muy interesante, pero lo que yo quiero recalcar, o lo que yo quiero quedarme un poco, es que las enfermeras tenemos que estar en la población, en la sociedad, para la población y para la sociedad. No solo para la gente enferma que nos necesita, no solo para la gente que necesita un tema en concreto, sino que necesitamos estar allí, estar en la sociedad. Una conclusión, David, 30 segundos. Que la enfermería tiene unas capacidades que hay que explotar. Hay que explotar y ser consciente de ellas. Y la sociedad saldrá ganando, nada más. Sara. Sí, nada, yo como conclusión pondría pues la figura de la enfermería, que para mí es como uno de los grandes pilares de un edificio, y la importancia de que ojalá en el futuro nos lo creamos más y hagamos un empujón todos juntos. José Eloy. Pues reflexión, tomar conciencia de lo que somos y de lo que se puede hacer y proyectar eso hacia la sociedad, proyectarse hacia adelante. Y Esteban, yo igual soy un poco pesado, con esto lo digo muchas veces, pero yo quiero hacer un alegato y decirle a la sociedad asturiana que disponen de una plantilla enfermera que puede ser un poco escasa, podemos decir que sí,
pero que tiene y ha demostrado siempre un gran compromiso con la salud y el bienestar de los ciudadanos, y tiene un potencial, y hablo por la gente que viene joven, espectacular, y que va a dar muchas alegrías y mucha salud a los ciudadanos. Estamos seguros, espero que no sea la última vez que nos veamos y que sigamos charlando sobre este tipo de cuestiones. Hoy llegamos al final. Sara Canga, muchas gracias. A ti, gracias. David González, muchas gracias. A ti. José Eloy García, muchas gracias. Gracias, Roberto. Alicia Méndez, muchas gracias. Muchas gracias. Y Esteban Gómez, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Por compartir en este día, en este martes 1 de octubre, este programa Asturias al Día. Seguro que volvemos sobre este asunto en el futuro. Hoy lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias.